Bien, pues vamos a hacer este ejercicio de aquí, este ejemplo del libro de Tipler y Mosca. Entonces, bueno, antes de nada, siempre tenéis que leerlo e intentar resolverlo. Un tiempo estimado entre 5 y 10 minutos, tampoco hay que emplear mucho más. Si no sale, pues ya se recurre a la solución. Entonces, bueno, voy a empezar, dice, a la casa de un coche con exceso de velocidad. Nos dice, un coche lleva una velocidad de 25 metros por segundo, nos dan su equivalencia en kilómetros hora y nos dice que un coche de policía que está parado arranca cuando el infractor la adelanta. Es decir, justo cuando el infractor llega a la posición del policía, el policía inicia su movimiento. Y el policía acelera con una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a tener dos movimientos. Vamos a tener el movimiento del infractor, que tiene una velocidad constante de 25 metros por segundo, y el movimiento del policía, que tiene un movimiento con aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces van a tener diferentes ecuaciones la posición y la velocidad de cada uno de estos individuos, ¿no? El agente va a tener su ecuación para la posición y la velocidad, y el infractor pues va a tener la suya. Entonces, bueno, vamos a arrancar como siempre haciendo un pequeño esquema de cómo es esto, ¿no? Cómo van a hacer estos movimientos. Digamos que este de aquí es el coche del policía, ¿vale? Y bueno, pues este arranca su movimiento en x0 igual a 0. Los dos arrancan el movimiento en x0, ¿vale? Va a tener una velocidad inicial, vamos a llamar la velocidad del agente, ¿vale? Velocidad del agente de policía inicial, bueno, vamos a poner v0a, pues va a ser igual a 0 metros por segundo, y la aceleración pues va a ser una constante y es 5 metros partido de segundo al cuadrado. Después vamos a tener al infractor, que bueno, vamos a dibujarle en otro coche, ¿no? Vale, y aquí vamos a tener al infractor, vale, que va a tener una posición inicial también igual a 0. La velocidad inicial del infractor, vamos a llamarle pirata, P de pirata, pues va a ser igual a 25 metros. Fijaros que voy a utilizar la de 25 metros, podría utilizar la de kilómetros hora, pero es que como me dan la aceleración del policía en metros por segundo, pues ya utilizo la de 25 metros por segundo, ¿no? La velocidad inicial del pirata, 25 metros por segundo. Y no tiene aceleración, ¿vale? Y bueno, pues nada, esto más o menos pues serían los datos con los que vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, voy a empezar ya con los apartados, pero antes de empezar con los apartados, quiero recordaros que es importante que si os gusta el vídeo me deis un like para los algoritmos de YouTube. También cualquier cosa que queráis comentarme me la podéis comentar en los comentarios del vídeo, y si queréis que YouTube os avise cuando suba nuevo contenido, os podéis suscribir, apoyarme piratas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el apartado A y nos pregunta cuánto tiempo tarda el coche de policía en alcanzar al vehículo infractor. Entonces, para hallar este apartado, lo primero que tenemos que hacer es hallar las ecuaciones del movimiento de cada uno de los individuos, la del agente y la del pirata. Entonces, la del agente, bueno, pues vamos a ver, tiene una aceleración constante, entonces yo voy a poder hallar la ecuación de la velocidad integrando esa aceleración, la aceleración del agente, y bueno, esto va a ser la velocidad inicial del agente más la aceleración del agente por el tiempo, ¿vale? Y de aquí ya también puedo sacar una ecuación para la posición que va a tener el agente en cada instante de tiempo, simplemente integrando la ecuación de la velocidad, pues esto me va a dar la posición inicial del agente, ¿vale? Pero esto es igual a 0, ¿no? Aquí lo tenemos, es igual a 0, entonces no haría ni siquiera falta ponerla. Nos va a dar después más la velocidad
inicial de la gente por el tiempo, pero fijaros que la velocidad inicial de la gente es igual a 0. Entonces esto también se me va a quitar en la ecuación de la posición. Y por último vamos a tener más un medio de la aceleración de la gente por el tiempo al cuadrado. Y esto sí, no nos lo podemos quitar. Bueno, entonces ya tenemos las ecuaciones de la velocidad de la gente, sería, y la ecuación de la posición de la gente en cada instante de tiempo. Vamos a hacer lo propio con la velocidad del pirata. Pues bueno, es una constante, ¿vale? Es una constante igual a 25 metros partido de segundo. Y por tanto, voy a poder dar también la ecuación de la posición del pirata simplemente integrando esta constante, la velocidad del pirata. Y esto nos va a salir como la posición inicial del pirata, pero eso es igual a 0. ¿Vale? Entonces no hace falta ponerlo. Más la aceleración del pirata por el tiempo. Perdón, no, más la velocidad del pirata por el tiempo, ¿vale? Entonces esta sería la ecuación de la posición para el infractor o el pirata. Entonces, ¿qué ocurre cuando en el instante en el que se encuentran, qué ocurre? Pues ocurre que la posición de la gente coincide con la posición del pirata. Entonces, cuando se encuentran, lo que va a estar ocurriendo es que XA es igual a XP, ¿vale? Y por tanto voy a tener que un medio de la aceleración de la gente por el tiempo al cuadrado va a ser igual a la velocidad del pirata por el tiempo. Entonces, fijaros, dividiendo entre el tiempo en ambos miembros de la ecuación, entonces se nos quita de aquí el tiempo y de aquí el exponente pues pasa de 2 a ser 1, ¿no? Y ahora simplemente despejamos t porque nos están preguntando el tiempo, entonces ya simplemente despejamos de aquí t y de aquí tendríamos que t sería como 2 veces la velocidad del pirata partido de la aceleración de la gente. Entonces tendríamos 2 por 25, ¿no? 2 por 25 entre 5 y eso sería como 50 entre 5, es decir, 10 segundos. Y esto es el tiempo que tarda el policía en alcanzar al infractor, ¿vale? Entonces ya tenemos hecho el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. Apartado B nos preguntan qué velocidad lleva el coche de policía cuando le alcanza. ¿Cómo haremos esto? Pues es muy fácil, ya tenemos el tiempo que tarda en alcanzarle y también tenemos la ecuación de la velocidad. Entonces tendremos que la velocidad de la gente pues va a ser igual a la velocidad inicial de la gente, que no hace falta ponerla, porque es 0 más la aceleración de la gente por el tiempo que tarda en alcanzarle, que es 10 segundos. Entonces tendríamos 10 por 5, ¿no? Sería 10 por 5, es decir, 50 metros partido del segundo al cuadrado. Fijaros que puedo trabajar de esta forma al haber elegido la velocidad en metros por segundo, pues ya todas las unidades están en las mismas unidades, todas las magnitudes las tengo expresadas en las mismas unidades y por tanto puedo trabajar de una forma un poco más alegre, ¿no? Vale, ya simplemente si quisiéramos pasar esta velocidad a kilómetros por hora, pues lo que tendríamos que hacer es escribir las equivalencias. Perdón, aquí sería partido del segundo, no estoy hablando de unidades y he puesto la unidad mal. Bueno, entonces, aquí tenemos metro partido por segundo y quiero pasar estos 50 metros partido por segundo a kilómetros por hora. Entonces, como está metro aquí arriba, pues yo pongo aquí debajo el metro y aquí arriba el kilómetro. Y ahora pongo la equivalencia. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y ahora quiero quitarme los segundos, como está aquí abajo el segundo, lo pongo aquí arriba y aquí debajo pongo las horas. Y tengo que una hora es 3600 segundos. Entonces ya simplemente voy a la calculadora y hago 50 por 3600 entre 1000. Y eso sale 180 kilómetros por hora. Es decir, que el policía va en un coche muy rápido. Bueno, pues nada, esto ya es todo el ejemplo y me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.